Hola, buenos días. Hace muy pocos días el Sabadell ha presentado su plan estratégico hasta 2023. El valor contable del Sabadell, de la acción del Sabadell, es de 2,40 euros y lo lógico es que un banco cotice al menos a su valor contable. En los últimos años está claro que en toda Europa no ha sido así, pero claro, se supone y tiene que ser así, claro, que todos los bancos tienen que hacer todo lo posible por volver a cotizar al menos a su valor contable. Entonces vamos a ver este plan del Sabadell. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que las suposiciones macroeconómicas que ha hecho sobre el PIB, la actividad económica y todo esto, son bastante conservadoras. No espera que caiga la economía, pero lo que sí espera es que crezca muy poco. Así que si por lo que sea la economía crece algo más que ese muy poco, pues estas previsiones mejorarían. Y las previsiones concretas que hace el Sabadell son estas que veis aquí, hasta 2023. Las más importantes son las del ROTE superior al 6% y la de mantener un nivel de capital que esté siempre por encima del 12%. El ROTE es el valor contable sin el fondo de comercio y, traducido al beneficio neto, que es lo más importante, pues esto supone que el Sabadell espera tener en 2023 un beneficio neto de alrededor de 700 millones de euros, más o menos. También supone que la filial británica TSB en 2023 tendría un beneficio neto de unos 180 millones de euros. Entonces, la idea del Sabadell no es vender pronto TSB, pero sí que es venderla cuando la pueda vender a un buen precio. Si el Sabadell consigue esta mejora de que llegue a ganar 180 millones en 2023, pues si la vende a un PER de 20 veces, eso serían 3.600 millones de euros, lo que obtendría por la venta de TSB. Y un PER de 20 veces, pues ahora mismo parece un poco alto para los bancos, pero en una situación mejor no es tan alto. Y además tened en cuenta que el BBVA ha vendido su filial en Estados Unidos hace poco y la ha vendido a un PER de 20 veces, porque en estas operaciones, aunque ahora mismo no coticen los bancos a ese precio de PER de 20 veces, pues hay que tener en cuenta las sinergias que se van a conseguir. Entonces, que el Sabadell venda TSB con beneficios, una vez que lo meta en beneficios, a un PER de 20 veces es algo bastante razonable. Y estos 3.600 millones de euros que podría obtener teóricamente por la venta de TSB, pues es lo que vale el Sabadell entero ahora en bolsa cotizando a 60 y algo céntimos más o menos. Así que vemos que el potencial de mejora de valor del Sabadell es bastante alto, porque solo TSB, una vez reorganizada, pues valdría lo que vale ahora todo el Sabadell entero en la bolsa. Aunque creo que el Sabadell, más que presentarnos un plan estratégico, que es lo normal, lo que ha hecho es presentarnos medio plan estratégico y por eso ha caído su cotización al presentar en plan. Y me explico. Estos son los ahorros que espera conseguir Sabadell hasta el 2023. En 2020 tuvo unos costes de 3.000 millones y en 2023 espera bajarlos a 2.900 millones. Esto es una bajada del 3% y me parece poco. O sea, se esperaba mucho más. Y quizá haya una razón para que el Sabadell haya anunciado ahora una bajada de costes pequeña y ahora lo veremos. Comparando estas dos cifras que os señalo aquí, creo que podemos hacer una teoría sobre por qué el Sabadell ha presentado un recorte de costes tan pequeño que yo lo llamo como medio plan estratégico. Aquí veis que el plan de ahorro de costes que ha hecho en el primer trimestre de 2021 ha conseguido ahorrar 141 millones de euros. Y este plan, que lo anunció a finales de 2020, si recordáis, era como una especie de paso previo para este plan estratégico que ha presentado ahora, suponiendo o esperando todo el mundo que el plan estratégico iba a ser un recorte de costes más ambicioso que esos 141 millones de euros. Además, en lugar de presentar este plan estratégico que ha presentado a finales de mayo, en enero o febrero, que es cuando se esperaba, pues lo retrasó, porque cambió el consejero delegado para poner a César González Bueno, que es el que creó ING España. Entonces, recapitulando un poco, a finales de 2020 anuncia un recorte de costes de 141 millones de euros, que es el paso previo a un plan estratégico más ambicioso. Cuando llega enero o febrero, cambia el consejero delegado y retrasa el plan estratégico, dando a entender que ese plan estratégico iba a ser aún más ambicioso de lo que se esperaba a finales de 2020. Pero en lugar de eso nos encontramos un poco con lo contrario, que el recorte de costes que ha anunciado ahora y que se supone que iba a ser el más ambicioso que ha anunciado el Sabadell nunca, pues en lugar de eso es de solo 100 millones de euros y además no lo va a hacer ahora, sino a principios de 2022. Porque lo que se esperaba ahora es, en palabras del propio Sabadell, como veis aquí, una transformación radical del negocio en España. Y estos planes no es que estén mal, pero son unos planes que no son una transformación radical, son unos planes moderados y continuistas. Entonces, para presentar este plan, pues ni hacía falta retrasar la presentación del plan estratégico de enero o febrero a mayo, ni tampoco hacía falta cambiar el consejero delegado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues yo tengo la sensación de que el Sabadell a su vez tiene la sensación de que ha llegado un poco tarde por cómo está el ambiente en España con la situación general y la situación de la banca para anunciar un gran recorte de costes. Porque este recorte de costes se habría sido, y es que al final tendrá que serlo,
un recorte importante del número de sucursales y de la plantilla, y si estáis siguiendo un poco el tema, pues veréis que el BBVA y la Caixa están ahora mismo en este tema y hay bastante revuelo y les está costando más de lo que se esperaba cerrar las negociaciones y concretar la cifra final de recorte de plantilla y de sucursales. Así que creo que el Sabadell ha visto que no era buen momento ahora para aumentar este revuelo anunciando cifras concretas. Porque fijaos que no os he puesto ninguna diapositiva en la que el Sabadell nos diga qué recorte de plantilla y de sucursales va a hacer para conseguir ese ahorro de costes de 100 millones. Y no es que se me haya olvidado, sino que es que el Sabadell no ha dicho esas cifras. Y esto es muy raro porque, claro, lo que están ahora los bancos de todo el mundo es en reducir la plantilla de los sucursales, y lo que están anunciando son cifras concretas de recorte de plantilla de sucursales. Así que un banco presente un plan estratégico importante en este momento y no de cifras concretas sobre esto es muy raro. Por eso os decía que yo tengo la sensación de que el Sabadell no ha presentado un plan estratégico, sino solo la mitad. Y que está esperando a que el ambiente general sea favorable para presentar la otra mitad como una actualización de este plan, o para ir tomando esas medidas de la otra mitad del plan que no nos ha contado ahora, poco a poco, como si fuesen medidas sueltas que se le ha ido ocurriendo con el tiempo. Y volviendo a la pregunta inicial de si el Sabadell puede volver a cotizar a su valor contable de unos 2,40 euros con este plan, pues por poder puede, pero este plan no es lo que se esperaba. Entonces, para que el Sabadell vaya relativamente pronto, o sea, no digo en cuestión de semanas, pero bueno, de aquí a 2023, a cotizar hacia su valor contable, pues hace falta o que la situación general evolucione mejor de lo que se espera ahora mismo en este momento, o que el Sabadell encuentre el momento de presentarnos o de ir haciendo sin hacer una gran presentación ese otro plan estratégico que no nos ha presentado ahora, con un recorte de costes mucho mayor que este. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.